Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión les traigo un video hablando sobre lo relacionado con las combinaciones de las perks y también quiero mostrarles un poco las que yo tengo y considero, bajo mi opinión personal, que son buenas. Si quieres ver todas las perks y sus respectivas habilidades, por aquí arriba te dejaré un video hablando sobre ellas. Bien chicos, como ya les he mencionado anteriormente, he estado un poco inactivo durante este mes y lo estaré un poquito más en el que viene, todo por cuestiones académicas, pero cuando tenga tiempo retomaré las actividades del canal, del torneo y otros proyectos que tengo en mente. Mientras tanto, quiero invitarlos a que se pasen por la encuesta que estaré haciendo en el apartado de comunidad de mi canal aquí en YouTube. Quiero hacer un censo de cuántos jugadores y en qué nivel están para así mismo ir planeando todas las bases de lo que sería el torneo. Bien, ahora continuemos con el tema principal del video. Les estaré platicando por encimita algunas de las perks que están en el video, pues me centraré más que todo en las más útiles y las más importantes, como por ejemplo, aquí empezamos con las doradas. Nadie se va, es una de las perks que todos deberían tener, pues ataca el primer objetivo que se mueva durante el turno del enemigo. Vengador, al igual que el anterior, ataca automáticamente pero solamente con pistola cuando un enemigo nos inflige daño. Ahorita hablaremos un poco sobre la combinación perfecta de perks para la pistola. Táctica y entrenamiento también son perks que son muy necesarias y que todos deberían buscar y tener al máximo, pues la restauración de puntos de acción es crucial para un buen rendimiento en combate. La perk de fuego amigo nos permitirá lanzar explosivos cerca de nuestros aliados, sean mascota o bots, y estos no se verán dañados. Buena estrella nos dará un chance de sobrevivir en una pelea. Esta se activará cuando estás por morir y te deja en 1 de vida. Ojo, porque este efecto solo dura un turno y te volverás invulnerable al daño durante ese mismo. Las perks que son de comida, sed y energía también son muy buenas a pesar de que ya podamos sobrepasar el límite normal. La de armadillo también considero que es muy buena perk, pues esta aumenta la cantidad de protección. Estas otras que se ven por aquí como granadero y la de ballesta las tengo como de reserva. Con la ballesta a veces salgo pues a cazar y con las explosiones a veces las uso cuando hago misiones de campamentos. En cuanto al de alcance, lluvia de plomo y manos hábiles, ya les comentaré un poquito más adelante la combinación perfecta que tienen estas con otras perks. La de carnicero es muy útil, necesaria y muy recomendada, porque con esta perk los recursos que nos suelten los animales serán el doble y de esta manera podremos hacer dinero en campamentos y crear una variedad enorme de objetos. También tenemos algunas mejoras para el movimiento, precisión y resistencia a la radiación. Hay otras como la durabilidad del motor y velocidad del vehículo que también son muy acertadas y útiles. El efecto duradero es una de mis favoritas perks. Gracias a esta habilidad, los bufeos duran un poquito más y de esta manera puedo hacer rutas de cacería. Por ejemplo, ir por la abeja reina y después voy por las abejas madres. O simplemente me enfoco en ir por los fuertes de bandidos y después me acerco a los nidos de abeja que estén cerca. Naturópata también es una excelente perk de recolección que te ayudará a obtener bayas y hierbas en grandes cantidades. Y como muchos ya se habrán dado cuenta, estos objetos son clave para la creación de medicinas o para comerciar con otros jugadores. Y ahora sí, hablemos sobre la combinación de perks dedicadas para el combate. Para iniciar tenemos la combinación Ocelot, una combinación centrada en el daño por pistola. Podrás empuñar 2 pistolas con la habilidad de contraatacar a una gran distancia y con un gran daño si tienes las perks de experto en pistola. Y no solo eso, sino que Verdugo te restaurará un punto de acción extra si eliminas a un enemigo en ese contraataque. Pasemos a la siguiente combinación llamada camuflaje. Manos hábiles, embaucador en nivel 3 y la guilie te dará un porcentaje de evasión de 80% y tendrás más si te logras ocultar en árboles, barricadas o postes de luz o si también estás en el clima de la neblina.
Continuemos con la siguiente combinación titulada Deadshot. Muchos enemigos no pueden resistir la magnitud de este combo, en especial si usas la armadura polar y una receta de comida con daño extra según el tipo de enemigo al que vayas a enfrentar. Nadie se va a te obligar a atacar al primer enemigo que se mueva durante su turno. Francotirador y experto en fusiles aumentarán considerablemente tu daño provocado y en muchos casos logrará eliminar en un solo uso a un enemigo. Incluso he llegado a ver cómo ha derribado a enemigos con 700 de protección. Y para finalizar tenemos la combinación de Allen O'Neil, el loco de la ametralladora en el juego de Metal Slug. Aunque costosa, es bien sabido que las ametralladoras son las armas que más daño hacen en el juego, en especial con este combo. Lluvia de plomo, experto en ametralladoras, armadura polar y una receta de comida aumentará muchísimo tu daño. A menudo uso este combo para ir a eliminar a la abeja reina que solamente me dura como 2 usos con la PKM. Más adelante les muestro cómo lo hago si quieren. Es cierto que existen más combinaciones y que dependen de otros factores porque no todos tienen una buena cantidad de munición o de perks y conseguirla es un poco más complicado que antes. Sin embargo, también puedes hacer combinaciones económicas, por ejemplo, centrarte en usar solamente ballestas o pistolas. Las armas de asalto también son muy rentables e incluso hasta las armas melee. Y eso sería todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció estas combinaciones? ¿Qué combinaciones usas tú? Coméntamelo aquí abajo, los leeré a todos. Gracias por llegar hasta aquí y sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.